en los 10 mandamientos que se le dieron al pueblo de Israel. Y es un mandamiento que trasciende en el Nuevo Testamento, el pecado de calumniar. Y vamos a partir precisamente de ahí de Éxodo capítulo 20, segundo libro de la Biblia, es el Éxodo. ¿Qué significa Éxodo, hermanos? Salida, porque narra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso es el Éxodo. Vamos ahí entonces al 20, versículo 16. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Tome su lugar bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ahí está, hermanos, este mandamiento que Dios da al pueblo de Israel: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Bueno, pero dijimos que íbamos a hablar del pecado de calumniar. Bueno, es que precisamente la definición de calumnia es una acusación falsa con la intención de dañar el honor, la reputación, el buen nombre de una persona. Y en esta definición no iba a mencionar yo en la parte que dice dañar el buen nombre de una persona, pero recordé que el buen nombre que llevamos nosotros no es nuestro apellido. ¿Sabe cuál es el nombre que llevamos nosotros? El Señor Jesucristo. Somos llamados de Jesucristo. Así dice su palabra. Entonces, hablar de un prójimo, hablar de nuestro hermano, es dañar también no solamente su reputación, el honor, sino también dañar el buen nombre. Es decir, el nombre de Cristo que fue invocado sobre nosotros. Y eso pues lo eleva a una situación más grave todavía, que el nombre del Señor sea vituperado por falso testimonio o por calumnia. Éxodo 23 se vuelve a recapitular este mandamiento ahí en el capítulo 23. ¿Lo tenemos? Santo es el Señor Jesucristo. Dice ahí su bendita palabra en el versículo 1. No admitirás falso rumor. Dice la versión antigua. Sí. Bueno, creo que también la versión 60 dice así, ¿cierto? No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿Cómo alguien se puede concertar? ¿Qué es concertar? Es tanto como ser cómplice de aquel que trae un testimonio falso. No te concertarás con él. ¿De qué manera podemos llegar a ser cómplices de aquel impío que trae un testimonio falso de un hermano, de una hermana? Bueno, cuando nosotros lo admitimos, cuando nosotros le damos lugar, cuando nosotros le damos oído y hasta le decimos: a ver, cuéntame más, cuéntame los detalles, quiero saber más de eso. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No necesita afirmar algo para decir que se concertó con él, no, con el solo hecho de que usted admita un falso rumor, una calumnia, con ese hecho ya se está concertando, ya está siendo cómplice con el impío. Vamos a ver ahí en Deuteronomio,
capítulo 19. Libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Este libro es llamado también en el hebreo segunda ley, porque es prácticamente la repetición de la ley que se da en el libro del Éxodo. Vimos Deuteronomio 19. Vamos a leer ahí desde el versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice: en el nombre del Señor Jesús, no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado. En cualquier pecado que se cometiere. En el dicho de 2 testigos o en el dicho de 3 testigos consistirá el negocio. Fíjese, hermano, que la forma de proceder para admitir un testimonio falso, un rumor, una calumnia, una murmuración, era que se tenía que exponer aquel testimonio, aquella acusación, ante 2 testigos o ante 3 testigos. Entonces, en principio de cuenta, cuando alguien viniera a usted con un testimonio falso, y le dijera: ¿sabe que el hermano hace esto y hace el otro? ¿O la hermanita hace esto o hace el otro? Bueno, pues, ¿dónde están sus testigos? Porque mire, la Biblia lo que dice. No, pues es que yo nomás oí, es que me lo dijeron, es que por ahí escuché. Entonces nuestra responsabilidad es no admitir falso rumor, a menos que realmente traiga 2 o 3 testigos para poder constatar aquella acusación. Sigue diciendo, versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él rebelión, entonces los 2 hombres litigantes, es decir, el que trae la acusación y aquel que es acusado, se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y jueces que fueren en aquellos días. Bueno, hoy en día ya no tenemos, en cierta manera, sacerdotes como en el Antiguo Testamento, pero están, hermano, sus pastores, están, hermano, los ancianos de la iglesia. Quiere decir que además de traer 2 o 3 testigos, hay que presentar el asunto, la acusación, delante del Señor, delante de los pastores en este caso, porque ahí dice delante de los sacerdotes y jueces que fueren en aquellos días. Pues hoy en estos días son ancianos, son pastores. Entonces ese es otro. A ver, trae una acusación, pues primero 2, 3 testigos. Sí, traigo 2, 3 testigos. Bueno, pues vamos a los pastores, a los ancianos, para presentar este asunto. No, hermano, es que yo nomás oí. No, es que yo no quiero que el pastor oiga. Entonces, no puedo admitir un falso. No puedo admitir un testimonio que no se está dispuesto a constatarlo con testigos y delante de los ancianos de la iglesia. Sigue diciendo el versículo 18. Y los jueces inquirirán bien, y si pareciere ser aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano. Esa palabra, y los jueces inquirirán. ¿Qué quiere decir inquirirán? Van a investigar, van a buscar, van a ver si es cierto. Fíjese, todavía
además de traer 2 o 3 testigos, de presentarlo delante de los ancianos de la iglesia, que es lo que aplica en estos días. Además, se tendría que investigar. Gloria a Dios. Pero cuando alguien no está dispuesto a seguir el proceso bíblico y que diga, no, es que yo no quiero que se investigue, hermano, ¿cómo cree? Paz de Cristo. No. Es que la Biblia dice que cualquier acusación tenía que investigarse bien. Inquirirán bien, y si pareciere ser aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano, versículo 19, haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. O sea que esto se tomaba de manera muy seria, hermano. ¿Cuántas veces oímos un testimonio falso y hasta lo admitimos? Lo consentimos, nos convertimos en cómplices sin ni siquiera haber testigos, y mucho menos sin llevarlo a los ancianos de la iglesia, y mucho menos sin investigar si aquello es cierto o falso. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, en el Nuevo Testamento, hermano, tenemos que también se aplica prácticamente el mismo proceder, el mismo procedimiento. Mira lo que dice ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? 20 y 21, y luego continuamos en el 13. Porque temo que cuando llegare no os halle tales relaciones bandos. Ahí aparece la palabra detracciones en el diccionario. Detracciones, acción de desacreditar o difamar a una persona. Es lo mismo prácticamente, o es un sinónimo de calumnia. Y luego dice el 21, que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos. Entonces, ahí está, hermano, que había el mismo proceder. De hecho, hoy en día debe de haber el mismo proceder. Había murmuraciones, había detracciones, había quienes desacreditaban a cierto hermano, a cierta hermana. Bueno, pues Pablo les dice, esta tercera vez voy a vosotros, y en la boca de 2 o 3 testigos consistirá todo asunto. Yo creo que al oír esta carta algunos ya empezaron a retirarse, ¿verdad? No, pues sí, se trata de que se tiene que constatar con testigos, yo mejor me retiro. Es el mismo proceder. Ahí en 1 Timoteo capítulo 5, hermanos, si siguiéramos estos lineamientos bíblicos, ¿cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos, en verdad? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos ahí, hermano, el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Leemos el 17, versículo 17 al 19. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra. Mayormente, ¿quiénes? ¿Qué ancianos? Los que trabajan en predicar y en enseñar. Ancianos se refiere también a pastores.
Versículo 18. Porque la Escritura dice, no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Versículo 19. Contra el anciano no recibas, ¿qué cosa? Acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Trae alguna acusación contra el pastor? Pues cuando dice no recibas acusación, es lo mismo que dice allá en Éxodo 23:1, no admitirás, no lo admitas, no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ah, gloria a Dios. Ahí, hermano, si aplicáramos estos principios, que de hecho los debemos de aplicar, nos evitaríamos muchos problemas. A ver, que trae una acusación contra el hermano, que trae una acusación contra la hermana. Vamos, sí, vamos a proceder, más que necesito que lo pueda decir y que traiga 2 o 3 testigos. Y vamos a presentar la acusación delante de los ancianos de la iglesia y ellos van a investigar. Yo estoy seguro, hermano, que si aplicáramos ese orden bíblico, muchas de las murmuraciones, calumnias que a veces se dan, no prosperarían. Muchos ahí cuando planteáramos qué es lo que hay que hacer, dirían no. Si se trata de testigos, si se trata de ir a hablar con los pastores, y si se trata de que investiguen, mejor ahí le dejo, hermano. Olvídelo. Pero cuando no procedemos conforme a este orden bíblico, damos lugar a que prospere la murmuración, a que prospere la calumnia. Por eso, hermano, los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de paz para nosotros. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Proverbios, vamos al libro de Proverbios, capítulo 6. El libro de Proverbios nos da muchos consejos. Y también en relación a esto, también encontramos consejos de Dios. Vamos a leer desde el versículo 12. Amén. El hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca, guiña de sus ojos. O sea, ¿qué es eso de que guiña de sus ojos? ¿Qué hace señas hasta con los ojos? Habla con sus pies, indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando mal en todo tiempo. ¿Y qué más hace? Siembra las discordias o siembra discordias. Eso es lo que hace el hombre malo entre los hermanos. Siembra discordias. La versión antigua dice, enciende rencillas. 15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿y qué más? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Y qué más aborrece el Señor? Versículo 19. El testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas o discordias entre los hermanos. Dios lo aborrece. ¿Sí? Y es que el testigo falso o aquel que trae una calumnia se introduce muy sutilmente.
es que la hermana es muy buena, pero tiene esto. Y ahí empieza, ¿verdad?, a hablar lo que puede ser un testimonio falso, una calumnia, una murmuración. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? Ahí si empieza a oír un testimonio que puede ser falso o puede ser verdadero, ¿qué hay que hacer? Bueno, hermana, hermano, lo que usted trae, lo que usted dice es muy serio, pero necesitamos 2 o 3 testigos. Necesitamos exponerlo a los ancianos de la iglesia que se investiguen. Acuérdese, hermano, cuando le suceda eso es lo que hay que hacer conforme al orden. A ver, hermana, pues que usted trae algo muy serio, ¿no? Tampoco lo minimice, ¿no? Hay que darle su importancia porque puede ser un testimonio verdadero. Lo que usted dice es muy serio. Necesitamos llevar 2 o 3 testigos. Necesitamos que lo hable delante de los ancianos y que se investigue. Yo creo que el 99% de los que traen un testimonio falso ahí van a decir, no, si se trata de eso, mejor ahí lo dejamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces son testimonios falsos, son calumnias. Capítulo 14, de ahí mismo de Proverbios, capítulo 14, versículo 5, ¿lo tenemos? El testigo verdadero, ¿qué dice? No mentirá. Y los dice, mas el testigo falso, el que trae un testimonio falso, el que trae una calumnia, mas el testigo falso hablará mentiras. La palabra de Dios, hermano, nos previene de esto. El testigo falso, el que trae un testimonio falso, hablará mentiras. Gloria a Dios. Capítulo 19, de ahí mismo de Proverbios, versículo 5. Vuelve a hablar del testigo falso, que es aquel que trae calumnias, que trae un testimonio falso. El testigo falso, ¿qué dice? No quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Versículo 9 dice algo semejante. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras, ¿qué dice? Perecerá. Ahí está, hermano. No quedará sin castigo. El testigo falso perecerá. Capítulo 25, de ahí mismo de Proverbios, versículo 18. ¿Lo tenemos? Martillo y cuchillo y saeta aguda. ¿Sabe qué es una saeta? Es como una flecha. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo. ¿Qué dice? Falso testimonio. Es, hermano, realmente alguien que ocasiona una herida contra su prójimo. Falso testimonio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a volver ahí mismo en Proverbios al capítulo 10. Capítulo 10 de Proverbios. Versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice,
El que encubre el odio es de labios mentirosos. Como dice la versión 60, la segunda parte de este texto, y el que propaga calumnia no es sabio, hermano, es un necio. Alguien que propaga calumnia. ¿Qué es andar propagando? Calumnia, falso testimonio. Eso es grave, muy grave. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Capítulo 13, de ahí mismo de Proverbios. Capítulo 13, versículo 17. El perverso de corazón nunca hallará bien, y el que revuelve con su lengua caerá en mal. ¿Qué es eso de que revuelve con su lengua? Revuelve las cosas, ¿sí? Confunde, eso de revuelve las cosas es tanto como decir, distorsiona las cosas. Ya he oído que a veces las cosas ya no se cuentan como fueron realmente. Ya le van agregando, ya van distorsionando las cosas. La pobre hermana a lo mejor se sentía mal de un dolor de estómago, hizo una mueca, ya se va distorsionando. No, si hasta hizo malas caras. Santo el Señor Jesús. Nunca, hermano, juzguemos, porque no sabemos en qué situación se encuentre aquella persona. Nunca juzguemos por lo que parece. Hay una reflexión, ¿verdad?, de alguien que va manejando muy rápido, muy recio. Y bueno, alguien lo juzga, ¿verdad? Esta persona tan negligente, tan descuidada, pues resulta que llevaba a su hijita de urgencia al hospital. Entonces, no juzguemos por lo que parece, no sabemos por la situación en que esté pasando aquella persona. Pues qué terrible cuando aquel falso testimonio surge de algo que se distorsiona. El que revuelve, dice ahí el texto, con su lengua caerá en mal. Bendito el nombre de Jesucristo. Por eso, ya para terminar aquí en el libro de los Proverbios, vamos al capítulo 30. Proverbios 30, versículo 32. Amén. Si caíste fue porque te enalteciste. Es algo que sucede, hermano, prácticamente por inercia. Si alguien se cae es porque se enalteció. Y si mal pensaste, dice aquí la versión antigua, pon el dedo sobre la boca. Si es solamente un mal pensamiento, de esos pensamientos que dicen piensa mal y acertarás, cuidado, mejor si mal pensaste, pon el dedo sobre tu boca. No sea que vayas a difundir un falso testimonio, una calumnia, y que esa calumnia contra tu prójimo, contra tu hermano, pueda llegar a ser irreversible. Es decir, que ya no tenga remedio, que ya no se pueda arreglar. Isaías 59, vamos a Isaías 59, libro del profeta Isaías 59. ¿Lo tenemos? Leemos ahí el versículo 12 al 15. Dice en el nombre del Señor Jesús:
Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿De qué pecados habla? ¿De qué iniquidades? Sigue diciendo, el prevaricar y mentir contra el Señor, y tornar de en pos de nuestro Dios, el hablar, ¿qué más? El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad o la verdad no pudo venir. 15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en presa, y viólo el Señor y desagradó en sus ojos, porque pereció el derecho. No hay derecho, no hay justicia cuando se propaga una calumnia, porque ahí la verdad es detenida. La verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en presa como una víctima. Lo vio el Señor y desagradó en sus ojos. Qué tremendo, hermano, propagar calumnia, falso testimonio. Bendito el nombre del Señor Jesús. No, fíjate que la hermana es una celosa. No le puedes hablar al hermano porque es una mujer celosa. Si en verdad es eso, hermanos, hay que ver si es un testimonio falso o verdadero. O fíjate que el hermano es muy celoso. No, ni te le acerques ni saludes a la hermana porque el hermano es muy celoso. ¿Eso en base a qué? ¿Es un testimonio verdadero o es un testimonio falso? Bueno, pues si es falso o verdadero, hay que proceder con el procedimiento, con el orden bíblico. Vamos, 2 o 3 testigos. Vamos a exponerlo ante los ancianos de la iglesia y que se investigue. Si es un testimonio verdadero, pues se va a llamar al hermano o a la hermana al arrepentimiento. Pero si es un testimonio falso, hermano, pues hay consecuencias irreversibles, consecuencias que a veces ya no se puedan reparar, consecuencias para el que difama, para el que calumnia, como para aquel que es difamado y calumniado. Vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículo 'Vamos a leer desde el 23 al 25, amén. Y renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejad a la mentira. ¿Qué debemos de hablar, hermanos? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir, hermano, nuevamente al Antiguo Testamento. Libro del Éxodo, capítulo 16. Ahí vamos a ver un ejemplo de calumnia, de murmuración, de levantar falso testimonio. Éxodo 16,
¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer de ahí desde el versículo 2. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Y cree que esa murmuración fue falsa o verdadera, hermano? Fue falsa. Pues decían, versículo 3, y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Un testimonio falso, hermano. Oiga, decir de Aarón y de Moisés que habían sacado al pueblo para matarlo de hambre en el desierto. Versículo 4. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído. ¿Qué había oído el Señor? Vuestras murmuraciones contra el Señor. Es que cuando alguien murmura contra su prójimo, contra su hermano, está murmurando contra el Señor. Porque lo que le hagamos al hermano, se lo estamos haciendo al Señor. Porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor, que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ahí está, hermano, un ejemplo de cuando la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, algo que desagradó al Señor. Termino de leer ahí en Éxodo 16, hermano. Dice el versículo 12. Éxodo 16, 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan, y sabréis que yo, el Señor vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Ahí está las murmuraciones contra Moisés y Aarón de los hijos de Israel. Algo que el Señor escuchó y desagradó en su presencia. Números 16, capítulo 16 de Números, ahí vemos otro ejemplo. Vamos a leer aquí desde el versículo 8. Amén. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos allegar así para que ministrareis en el servicio del tabernáculo del Señor y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles? Hermano, porque ellos no estaban conforme con las funciones de los levitas. Ellos querían el sacerdocio. Murmuraban contra Aarón. Y dice el 10, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, para que procuréis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto.
Oiga, ya estos impíos le llamaban a Egipto la tierra que fluye leche y miel, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso que había en la tierra, pero estos que levantaban falso testimonio, que calumniaban a Moisés, que decían, se enseñorea de nosotros imperiosamente. Versículo 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viña. ¿Has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. Dijeron estos hombres de Datán y Abiram. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, no mires a su presente, ni aun a un asno, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Bueno, ahí sigue diciendo, hermano, cómo perecieron estos hombres. Me paso hasta el versículo, gloria a Dios, vamos al versículo 24. Habla la congregación diciendo, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartáronse de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Si como mueren todos los hombres murieran estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, o castigados a la manera de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, es decir, al infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que en acabando él de hablar todas estas cosas, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, al infierno, y cubrieron la tierra, y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y salió fuego de delante del Señor y consumió los 250 hombres que ofrecían el saumerio. Entonces, bueno, ahí sigue el Señor hablando a Moisés acerca de esta murmuración, acerca de estas calumnias que levantaron contra Moisés y contra Aarón. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es terrible, hermano, es grave llegar a murmurar, llegar a aceptar o admitir falso testimonio, porque con ello estamos haciendo cómplices de esa murmuración, de esa calumnia. Vamos ahí a Primera a los Corintios capítulo 10. Primera carta a los Corintios capítulo 10, ahí está una reseña que nos advierte acerca de las cosas en que cayó Israel, para que nosotros no caigamos en esas rebeliones. Primera a los Corintios 10, ¿lo tenemos? Versículos 5 al 10. Mas de muchos de ellos ¿quiénes? Del pueblo de Israel, no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto, es decir, murieron en el desierto.
Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. No admitirás falso rumor. No nos hagamos cómplices de algún falso rumor, de alguna calumnia. A ver, que trae esto contra el hermano, contra la hermana. Vamos, trae sus testigos. Vamos a exponerlo delante de los ancianos de la iglesia y que se investigue. Amén. Hasta deberíamos de anotarlo, hermano, el procedimiento cuando oímos un falso testimonio. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí, hermanos, a 2 Timoteo capítulo 3. Segunda carta a Timoteo capítulo 3. ¿Lo tenemos? Versículo 1 al 3. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ¿y qué más? Blasfemos. La versión antigua dice detractores. ¿Qué es detractores? Aquellos que desacreditan, difaman a un hermano. Detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales. ¿Y cómo serían estos hombres? ¿Qué más? Calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Estos hombres calumniadores son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, sin santidad. No son santos, no tienen santidad. Fácil, se les hace fácil andar calumniando, se les hace fácil propagar un falso testimonio. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Pero bienaventurados sois cuando os vituperaren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Daos y alegraos, que vuestra merced es grande en los cielos. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 3. Ahí cerca de la 2 Timoteo, atrás está la 1 Timoteo capítulo 3, hablando de las hermanas, esposas de los diáconos. ¿Qué dice el versículo? Bueno, leo desde el 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües. Bueno, no se refiere a que no hablen dos idiomas, sino que no sean de doble hablar. Que hoy en día digan una cosa y que ante otros digan otra cosa. No bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados y así ministren, si fueren sin crimen. Las mujeres, asimismo, honestas. ¿Qué más? No calumniadoras, templadas,
fieles en todo, no calumniadoras. Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, capítulo 2, versículo 3. Amén. Las ancianas asimismo se distingan como en un porte santo. ¿Y qué más? No calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado en la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está, hermano, no calumniadoras. Y que no seamos tampoco, como ya leímos en 2 Timoteo 3, esos hombres amadores de sí mismos, calumniadores. Eso es algo que Dios reprueba, que tiene consecuencias que pueden ser irreparables. Dice una ilustración: había una vez un hombre que calumnió a un amigo suyo. El motivo fue la envidia que le tuvo al ver el éxito que aquel había alcanzado en su vida. Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a este amigo y visitó entonces a un hombre muy sabio, quien le dijo: quiero arreglar todo el mal que le hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo? A lo que el hombre respondió: toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suéltalas una a una por donde vayas. El hombre, muy contento por aquel pedido tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y partió. Y al cabo de un día ya las había soltado a todas. Por lo que volvió a visitar al sabio y le dijo: ya he terminado. El sabio contestó: esa es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar la bolsa con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía que eso era imposible. Y entonces el sabio añadió: así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, asimismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Bueno, aquí dice la reflexión: por tanto, sé humilde y reconoce el daño pidiendo perdón a tu amigo y jamás vuelvas a actuar de la misma forma. Y yo añadiría a esto que mejor, para evitar ese problema, el daño que podemos causar, hay que seguir el orden bíblico. Trae este testimonio, si es verdadero o falso, traiga sus 2 o 3 testigos. Vamos a exponerlo con los ancianos de la iglesia. ¿Y qué más van a hacer? Y que investiguen. Que se investigue si es cierto o falso. Y así nos evitaremos de un daño que puede ser irreparable, irreversible. No murmuréis, no admitas falso rumor contra tu hermano. No te concertarás con él sobre un falso testimonio. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.